nueva normalidad y con un gran amigo, un entrañable amigo, el doctor Alejandro Caride, que nos va a hablar de el cerebro saludable. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Raúl. Aquí también, yo no estoy propiamente hecho en Buenos Aires, estoy en Delviso, en la nueva normalidad, que venía a pasar una cuarentena de 14 días y se ha prolongado 145, creo que vamos, no sé cuánto. Así que en cualquier momento vuelvo a la normalidad de Buenos Aires. Y bueno, acá mirá, algunos, Roberto Elizalde Sastre dice: excelente tema, gracias por compartir esta información. Ya empezamos entonces a hablar sobre el tema del cerebro saludable. ¿Cómo impacta, Alejandro, esta actualidad en nuestra salud? Y sobre todo en la salud del cerebro. Básicamente, cuando nosotros queremos intentar futurología para saber cuándo termina la pandemia, ahí empiezan los problemas, porque en lugar de salir del presente nos vamos a crear una recreación fantasiosa de lo que sería el mañana sin el virus o con el virus, sin enfermedad o con enfermedad, y sobre esa recreación de futuro nos vivimos el día a día. Y eso hace que no podamos ni estar hoy, ni disfrutar lo que tenemos, porque estamos conmovidos o influidos por nuestra recreación de futuro que la transformamos a una vivencia presente. Eso trae estrés o activa una serie de mecanismos que al principio generan como nerviosismo y estado, como se llama, ansioso habitualmente, pero después deviene en angustia o depresión. Ese es el impacto más psicológico o de comportamiento. Pero también hay agresiones, dificultades para dormir, dificultades en la relación interpersonal, peleas, menos Wow. tolerancia. Hay muchos cambios. Hay muchos cambios. Ahí nuestros oyentes y participantes nos preguntan, claro, yo con la ansiedad, fíjate, ahí me mató, de entrar en el programa, me olvidé de presentar tus credenciales y bueno, a mí me parece que tenés muchas. Y habla de vos, de Alejandro Caride, cómo llegaste, digamos, cómo llegaste como jefe de neurología del Hospital Alemán y ¿no? Toda la trayectoria que te llevó hasta acá. Para ser muy breve, mi vocación nace muy temprano. Cuando era chico, en vez de pasar por bombero, policía o demás, yo ya quería ser neurólogo, porque había tenido acceso a la lectura muy tempranamente en mi vida y pude acceder a unos escritos de mi bisabuelo, que era un investigador en las neurociencias en el fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Se escribía con Ramón y Cajal y esas cartas fueron las que fui leyendo como primeras lecturas Mirá. mías con la ayuda de un El tío padre abuelo. de la neurociencia, Ramón y Cajal, Santiago. Qué bueno. Exactamente. Entonces, con el paso del tiempo, ya en la primaria me gustaba mucho más la biología que cualquier otro saber. En la secundaria ya me empecé a formar más en lo que era específicamente anatomía del sistema nervioso. Y cuando entré a la facultad yo sabía que iba a ser neurólogo, así que toda mi carrera cursé cursos paralelos para ser neurólogo y saber un poco más de lo que es un médico convencional. Me recibí, ingresé a la carrera de neurólogo en el Hospital de Clínicas, en esa época se llamaba concurrencia porque en el Clínicas no había residencia. ¿En qué época era esto, Alejandro? Yo me recibí a fines del 82 y en marzo del 83 ingresé como concurrente al Hospital de Clínicas General San Martín en Buenos Aires. Después, en el 84, empecé el curso superior y cuando terminé el curso superior inicié mi carrera docente y con mi carrera docente empecé a concursar cargos hasta que llegué a ser jefe de trabajos prácticos y una de mis misiones fue montar la residencia de neurología en el Hospital de Clínicas, que no había, y con la ayuda, también la idea del profesor Ferreiro,
impulsamos esto, hicimos una serie de gestiones en la facultad, en la universidad, hasta que finalmente nos la aprobaron y empezamos a formar recurso humano altamente calificado porque éramos una residencia de posgrado, o sea, tenían que ser médicos clínicos, haber terminado una residencia clínica para empezar neurología. Y fue pasando el tiempo, yo ya en esa época trabajaba también en el Hospital Alemán, y en el 2004 se produjo la posibilidad de, en un concurso abierto, me presenté y después de 2 años de idas y vueltas, finalmente terminé ganando el concurso y me aboqué a desarrollar un servicio planificado para el siglo XXI, en donde Pero, las superespecialidades estuvieran representadas y por suerte el hospital me fue acompañando desde los recursos de laboratorio, imágenes, equipamiento y capacitación de los distintos miembros que hoy forman parte del staff del servicio de neurología, pero la neurología sola no crece, crece con la clínica, crece con la terapia, crece con las neurociencias completas, psiquiatría, neurocirugía, con lo cual yo podría decir que hoy estoy donde estoy gracias a que he podido trabajar en un equipo en donde lo que prima es el trabajo, la capacitación, participar en congresos internacionales, publicar, estar continuamente expuesto a la valoración de otros para que nos estén guiando siempre en nuestro proceso de mejora continua. fantástico, qué increíble, qué buena carrera. Bueno, y vos decías que esto, ¿no es cierto? Claro, impacta nuestro cerebro, esta actualidad, ¿no? ¿Y cómo podemos modificar esta realidad? ¿Cómo podemos hacer que sea otra, digamos, desde el punto de vista del cerebro, ¿no? Básicamente, nosotros tenemos recursos, gracias a Dios, que nos permiten ver, sentir, oír, estar en compañía de otros, familias, amigos, empleados o relacionados con otras personas, con lo cual el ser humano no es un ser aislado en el mundo, en la tierra y en la sociedad. Vive en sociedad propiamente dicho. Valernos de esos vínculos con nuestros pares, con nuestros integrantes familiares, de nuestros grupos primarios y de nuestros amigos, es una herramienta útil porque es difícil que a todos les pase lo mismo, más allá de lo que es la pandemia, pero cada uno la vive de una manera diferente y a veces como le impacta a otro, no nos impacta a nosotros y podemos aprender de por qué al otro no lo preocupa tal o cual cosa que a mí sí. Entonces, Claro, eh, ¿cómo nos adaptamos? Básicamente utilizando fuertes vínculos sociales, vínculos familiares y adecuando nuestra actividad a una rutina diaria que nos lleve a tener una agenda, una hora de levantarse, una hora de trabajo físico, cómo se alimenta, cómo dormimos, cuándo nos dedicamos a la lectura, al ocio, meditación, recreación, contemplación, y eso hace que construyamos un mañana en función del hoy. Vamos construyendo nuestra realidad día a día sabiendo que tenemos actividades, tenemos agenda, tenemos grupos a los que pertenecemos y nos debemos, tenemos que claro. ayudar al prójimo, tratar de tener empatía con lo que al otro le sucede porque de alguna manera entender lo que el otro lo preocupa y lo motiva y tratar de darle una ayuda o una solución, nos activa nuestro cerebro para que podamos tener creatividad. Y esa creatividad, como consejero o como especialista o como miembro de la familia, puede ser la herramienta que dé como una iluminación a la realidad. Y eso es lo importante. Qué bueno. Bueno, acá mandan saludos Paulina de la Torre González desde Guadalajara. Así que está llegando.
a México, estamos llegando a España, estamos llegando a Uruguay, a Perú. Hay muchos amigos que nos siguen Wow. especialmente con un tema como este, que es el cerebro saludable. ¿Por qué esta charla que empezaste? ¿Cómo se inició esto de trabajar el tema del el cerebro saludable? ¿Cómo es? Básicamente porque como neurólogo, hace ya un tiempo atrás, creamos un grupo, fui convocado por el doctor Facundo Manes, junto con una serie de otros especialistas, para analizar esta problemática y le pusimos en su momento cerebro saludable, porque como la mayoría de las personas consultan al neurólogo cuando ya tienen el problema, no cuando están Ah, sanos, nosotros quisimos es analizar cómo podemos anticiparnos a que se produzcan los problemas neurológicos, sobre todo los que involucran fundamentalmente a los aspectos cognitivos, a la autonomía y a la autovalía. Entonces, analizando las causas, vemos que poder actuar sobre lo que llaman factores de riesgo circulatorios o cardiovasculares implica la dieta, el peso, la actividad física, los contactos sociales, cómo se duerme, la calidad del sueño, la calidad del trabajo, la calidad de la actividad física, la calidad de la dieta, todas ellas son factores que si en tiempo y forma los atendemos cuando corresponden, estamos contribuyendo sin darnos cuenta a que cuando enfrentemos la tercera o cuarta edad, como la llamamos ahora, sí, tu cerebro mantenga lozanía, porque el mal dormir lleva a trastornos a nivel de áreas específicas que tienen que ver con la memoria, tienen que ver con el desarrollo de nuevos aprendizajes. Entonces tenemos que cuidar cómo se duerme, aunque uno dice, sí, bueno, pero yo duermo, tengo problemas, no me duermo, tomo pastillas, dejo de tomar pastillas. Son todas alternativas que conviene evaluarlas y analizarlas para que no se considere un tema menor el que no duermo bien, porque es una claro. función vital del cuerpo humano y del cerebro el poder tener un sueño reparador y con, que pueda transitar ese individuo en todas las etapas que corresponden para liberar los factores tróficos de crecimiento, las hormonas de reparación tisular y la supresión de determinadas etapas del sueño contribuyen a que eso no se produzca. Así que el concepto de cerebro saludable es un concepto anticipatorio de lo que sucede si no nos cuidamos. Eso es el concepto. Si Mirá qué empezamos bueno. a tomar conciencia de que nuestro devenir después de los 70, 80 años va a estar signado por lo que hagamos a los 30 o a los 40, ese concepto tiene un alto impacto en la salud pública, en la economía de los países, porque Mirá vos. es notable lo que se gasta para tratar de recuperar lo que se perdió, Claro. habiendo métodos mucho más eficientes y económicos que nos permitirían a todos disfrutar de un sistema de salud adecuado y de esos recursos Claro. si nos cuidamos en lo que a nosotros nos corresponde, o sea, modificar estilo de vida, hábitos de vida, de alimentación, de sedentarismo, que son todas condiciones que contribuyen notoriamente a la salud del cerebro. Qué genial, buenísimo. Bueno, qué buena explicación, Alejandro. La verdad que una de las más claras que he escuchado. Acá nos mandan saludos desde Colombia, Luis Fernando Quiroga Betancourt, ahí lo publiqué. Enrique Montero desde Uruguay, Mardi Cárdenas Huertas desde Arequipa, Perú. Bueno, muchos saludos a todos. Qué difusión que tiene este Sí, programa. estamos, Sí, qué alegre. bueno. Y Lo estamos importante es que estos entonces. conceptos son útiles para todos, independientemente de cuál sea la frontera que nos toca vivir. Claro, viste que ahora se habla de esto de la revolución senior, ¿no? Como decías vos, ya no sabemos llamarlo tercera, cuarta edad,
Hoy estamos hablando de gente, el otro día había publicado en el LinkedIn que el alumno más viejo, digamos, en Italia, 96 años, se Sí, lo recibió. vi, lo ¿Lo vi. viste? Bueno, qué historia notable, qué cosa increíble. Bueno, pero al avanzar la edad, claro, empieza a haber algunos ¿no? biases, como se llaman hoy, o estas fallas cognitivas. Sí. ¿Y cómo hacemos para retrasar esas fallas cognitivas y poder apreciar o poder tener una mejor calidad de vida en esa última parte, digamos, donde estamos todavía pleno? Hoy ya no hablamos de, ¿no? de esta... Sí, sí, por eso yo creo que hay pequeñas claves para todos los días. La primera de todas es tener emociones positivas. Nosotros habitualmente, frente a una situación no placentera o inesperada o que no nos conviene, que nos disgusta, lo primero que el cerebro hace es enfrascarse en una, como en una visión de por qué a mí, o cómo me desquito de esta situación, como si fuera una conducta agresiva hacia el entorno, hacia la realidad, hacia el medio. Todas estas cuestiones de resolver problemas utilizando este paradigma, esta secuencia de conductas aprendidas, no son positivas para nuestro cerebro. Nosotros tenemos que tratar de tener una recreación de la realidad basado en pensamientos positivos, en emociones positivas, en Muy bueno. altruismo, en pensar en el prójimo y no solo en la conveniencia y en el ahora de mi conveniencia personal. Entonces, con estas pequeñas claves ya estamos haciendo y contribuyendo notoriamente a nuestra salud cerebral porque evitamos liberar una serie de o sea, neurotransmisores y neuromoduladores que tienden a ser irritativos para la propia neurona, con lo cual tiende o promueve ciertos procesos de oxidación neuronal que liberan enzimas que al final evitan una adecuada salud intraneuronal. Es muy simple esto lo que le estoy diciendo, es un poco más complejo en la realidad biológica, pero para ser más accesible al mundo en general. Entonces, estos Claro. pensamientos que nosotros a veces los hacemos en forma sin pensar las consecuencias, sin analizar esas consecuencias y que a la larga se constituyen en un aprendizaje, un mal aprendizaje, y Claro. sobre ese mal aprendizaje todas nuestras emociones cursan ese mismo patrón, porque nuestro cerebro es muy vago muchas veces en resolver temas que de alguna manera ya los resolvió antes, usa siempre el mismo camino. Siempre voy a ir a la oficina por el mismo lado, me voy a lavar los dientes con la misma mano, porque eso es aprendido y no tengo que estar pensando. Bueno, lo mismo es la respuesta emocional. Si yo ya tengo aprendido que cuando tengo algo adverso, me peleo con el mundo, me peleo conmigo, me peleo con mi familia, siempre voy a tener eso, pero a la larga eso provoca daño a nuestro propio sistema. Y entonces, cuando somos grandes, lo que hemos perdido es reserva cognitiva, o sea, sin darnos cuenta, Claro. todas aquellas neuronas que no usábamos a diario, pero sí formaban parte de nuestro repertorio de neuronas disponibles, las vamos perdiendo por este modo de vida. Entonces, tenemos que cambiar este modo de vida y yo en los programas de televisión, en las discusiones políticas, muchas veces el no entendimiento está dado porque a priori uno piensa que el otro está equivocado y que es el otro el Claro. que tiene que cambiar. Y esto sucede en los programas políticos, pero sucede en un ámbito de trabajo cotidiano, en donde dos Totalmente. personas que tienen posiciones diferentes discuten, no acuerdan, No discuten. acuerdo. Y cada uno Exactamente. tiene su realidad, tiene su versión de la realidad y le quiere imponer esa realidad a la otra sin contemplar la visión del otro. Exacto. Entonces, no llegar a un acuerdo no da satisfacción ni a A ni a B y los dos quedan dañados cognitivamente. No son No. emociones positivas para nuestro cerebro. Ende, tenemos Exacto. que cambiar muchas cosas Muchas cosas, sí. en pos
de llegar a esa cuarta edad, quinta, qué sé yo, cuál será, pero lo Sí, más sano posible, emocionalmente íntegro y con actitudes positivas, con amigos que son, no esos que se reúnen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Chau, y no significan nada. vínculos más fuertes, claro, Claro, el claro. amigo al que uno debería intentar tener como relacionado es aquel al quien uno le pueda contar secretos, pueda estar cómodo conviviendo con esa persona, porque no es un factor de esto se lo puedo contar, esto no se lo puedo contar, debo Ahí tener dos caras, está, tres caras, o claro, tengo que ser de una determinada manera con él, otra con otra, porque no me claro. conviene. Esos no son amigos, Vos sabés son... que, claro, ese factor lo descubrió Google también ahora, estudiando cuáles son los equipos que funcionan mejor, y encontraron que este concepto ya se venía estudiando desde el 92, se llama seguridad psicológica, es decir, no tener miedo a decir lo que sea. Una vez me contó un director de cine famoso, Borenstein, me decía que él con Ricardo Darín tenían como ese trato, decía, eran inofendibles. O sea, cualquier cosa que digan entre ellos, bueno, no importaba, o sea, no nos íbamos a ofender. Vos podés decirme lo que quieras, ¿no? Y yo no me voy a ofender, soy inofendible. O sea, esta amistad trasciende ese límite. Me pareció fantástico para implementarlo, ¿no? Sí, Acá nos muy mandan saludos Jorge Bermúdez de Argentina, desde Pilar, Argentina, por ahí ese amigo tuyo. bien. Mardi Cárdenas Huertas desde Perú también nos manda saludos. Y Oswaldo José Baloa, sí, acá lo tengo, Baloa Galaviz, que habla de que es muy interesante el tema. Esto de adelantarnos, claro, a tomar medidas preventivas definitivamente es la clave, ¿no es cierto? Es no, como decías recién, no llegar al momento en el cual hay que intervenir, sino que es prevenir. Bien. Y en materia de prevención, entonces, hablando de alimentación, hablando de, digamos, de todos los elementos que uno puede dominar, digamos, más allá del tema de mindfulness y otras cosas, hay ciertas claves que podemos recurrir en la alimentación, en el ejercicio. ¿Cuáles son esas? Eh, una de las claves en cuanto a ejercicio, voy a empezar por el ejercicio que a veces eh, es lo que en general más difundido está. Si nosotros hacemos ejercicio aeróbico 1 hora diaria, la mayoría de los días de la semana, con cada hora de ejercicio aeróbico estamos produciendo endorfinas que contrabalancean los efectos deleterios que provoca el estrés sobre nuestro organismo, sea la adrenalina, el cortisol y la hiperglucemia que induce, que a su vez después va a traer hipertensión arterial y demás daños. Entonces, si nosotros hacemos ese ejercicio, esas endorfinas contrabalancean esto y no solo eso, sino que promueven estimulan el crecimiento de neuronas en áreas específicas del cerebro que está a nivel del lóbulo temporal, en la cara medial del lóbulo temporal, bien profundo, pero esa región donde el ejercicio induce crecimiento neuronal es justamente aquel en donde se asientan las emociones, se procesan las emociones, pero también en donde se trabajan las memorias y sobre todo los aprendizajes, las memorias aprendidas. Así que el ejercicio es una de esas claves y la dieta es otra de las claves. Si nosotros evitamos los azúcares complejos, la sobrecarga calórica y tener una dieta balanceada en proteínas, lípidos, que contengan los ácidos grasos esenciales, hidratos de carbono, sí, pero que no sean obtenidos de productos industriales, sino hidratos de carbono de alimentos naturales y fundamentalmente que contengan omega 3. Todos estos recursos dietoterápicos más el ejercicio contribuyen notoriamente a evitar la hipertensión, el síndrome metabólico, la diabetes, que en su conjunto dañan las estructuras vasculares y a su vez las estructuras del sistema nervioso central
tanto por isquemia, por microisquemias repetidas o por la acción de la adrenalina crónica sobre estas neuronas del hipotálamo. Claro, exactamente. Qué bueno, acá nos cuentan los amigos, bueno, prevenir es la medicina más conveniente, dice Rod Platas, que nos sigue permanentemente. Bueno, Jorge Bermúdez es un amigo de Rack Latina, así que bueno, saludamos a los amigos de Rack Latina acá en Argentina, representantes de Rockwell en el mundo. Bien, y Mardi Cárdenas Huertas también dice que hacer ejercicios es clave. Y Enrique Montero nos decía que, es una frase muy linda, así como existen gimnasios para los músculos, ¿sí? Debiera existir gimnasios para el cerebro. ¿Ahí existe esto? Sí, los gimnasios para el cerebro hoy los llaman talleres de estimulación cognitiva, Ajá. pero hay muchas actividades que pueden actuar similar a un gimnasio para el cerebro. Desde Claro. apreciar arte hasta oír música son excelentes gimnasios para el cerebro. Y si hoy oyendo música nos desafiamos a bailar, el aprendizaje de rutinas motoras siguiendo un audiorritmo, eso genera lo que se llaman engramas motores que promueven una facilitación neuromuscular que contribuyen notoriamente al desarrollo de nuestro cerebro, sobre todo las áreas frontales, que son las que nos van a caracterizar como individuos en donde asienta nuestra voluntad, nuestros juicios de valor, la ética, nuestro comportamiento y demás. Claro. Acá nuestro amigo Rod Plata nos pregunta de nuevo, ¿qué opinión le merece al invitado el concepto de Blue Zones para la TAM? Ah, mira. A ver. Eh, Bien. sí, Tanto les cuento que Néstor les pide mil disculpas, pero hoy justamente tenía, después de esta, tenía una entrevista en un canal y nos ofrecieron un espacio en el cual teníamos que llegar, digamos, teníamos que llegar, y bueno, cuando llegamos nos cambiaron de estudio, con lo cual tuvimos que trasladarnos a otro lugar, y ahí entonces estoy yo acá representando a Néstor en este lugar y les pido mil disculpas, pero bueno, como tenía yo el conocimiento del invitado, podemos hacer este trueque con Néstor, pero bueno, lo vamos a extrañar. Pero seguramente, bueno, después cuando filmemos, cuando grabemos este programa y lo pongamos a disposición de las personas, después esto queda, digamos, en el live. Bueno, por ahí Néstor agrega algún comentario, me parece valioso. Este es un tema clave, clave, absolutamente esencial para todos. Me parece que, bueno, Alejandro, te agradezco por toda la generosidad con la cual estás vertiendo estos conocimientos que, bueno, nos hacen bien a todos. Vamos a la pregunta esta de Blue Zones para la TAM. No sé sí. si... Las Blue Zones, si nos referimos a esas zonas donde hay longevos hay una experiencia de longevidad distinta al resto de las zonas, es muy probablemente aquellas zonas en donde el estilo de vida no estuvo influido por la urgencia de la hora y sobre todo de aquellas urgencias que nos mueven por el hecho de figurar o pertenecer a determinado grupo. Entonces, todas aquellas personas que pueden desarrollar una actividad creativa con una alimentación adecuada en un ambiente no competitivo en cuanto a formas, sino competitivo en cuanto a contenidos, esas son situaciones que probablemente promuevan longevidad. Perfecto. Acá lo tenemos a Néstor, que está en el estudio, ahora ahí finalmente, no sé si me escuchás, Néstor. A ver si tenemos audio. Medio frisado está. Quedó frisado. Acá, bueno, ahí estamos. Bueno, ahí Agustín Raya Osorio me decía, ¿cómo prevenir de forma efectiva cuando esto, claro, no es parte de la cultura en Latinoamérica? ¿Cómo es? Bueno, creo yo que una de las cosas muy útiles es este tipo de programa, este tipo de acceso a
a demostrar que hay una manera diferente de encarar la conflictiva diaria. Nosotros todos tenemos aprendizajes que tienen que ver cómo fuimos educados y en dónde fuimos educados, pero a medida que podemos optar por esta decisión de cómo actuar con ese concepto de autonomía que nos caracteriza, tenemos que empezar a elegir qué cosas son las que van a influir en mi vida, qué cosas me interesan de la vida. Yo no puedo tener absolutamente participación, interés o estar afligido por todo lo que sucede en el mundo, porque las decisiones políticas del país, las decisiones económicas del país, no dependen de mí, dependen en tanto y cuanto soy ciudadano y formo parte. No es que sea un extraterrestre ajeno a esa realidad, me impactan, pero si intento desde mi accionar actuar sobre eso, me debo dedicar a eso, capacitar para ser político, administrativo, economista o macro o microeconomista. Pero si yo puedo capacitarme para hacer mi trabajo, mi rol efectivo y eficientemente y que el entorno que me rodea esté agradable y que las personas con las que yo interactúo tengan la conclusión de ese trato como algo positivo para sus vidas y positivo para mis vidas, a la larga Latinoamérica empezará a limar esas diferencias que tan marcadamente nos ponen nuestras fronteras, como si fuéramos humanos diferentes de un lado u otro de la frontera. O que si Mira. yo estoy viviendo de este paralelo para allá, soy feliz, y si no estoy de ese paralelo, no soy feliz. Los humanos, sea un mexicano en Nueva York o sea un mexicano en Buenos Aires, es un mexicano, es una persona humana. Sea un argentino acá en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en Colombia o en México, sigue siendo un argentino. Y cualquiera de los que están allí se dan cuenta que este es mexicano y el otro es argentino. Con lo cual, esa manera de ser, esa manera de actuar, esa manera de hablar, nos personifica. Si nosotros somos respetuosos de esa personificación, vamos a tener mucho más tolerancia al prójimo, vamos a actuar altruistamente y nuestro cerebro va a vivir sano. Eso es lo importante, no vivir conflictuado con el entorno, con el país que nos toca, el tiempo que nos toca. Ahí te estamos escuchando, Néstor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo están? Doctor, solamente me quería conectar. Fue muy accidentado todo, le pido mil disculpas. Bueno, Pero solamente quería pero transmitirle mis respetos y gracias por estar en el espacio con nosotros. Hoy me tocó estar acá en Canal 11, ¿sí? Acá en el Instituto Politécnico Nacional, ¿sí? Y mira, bueno, que la idea era transmitir desde acá, pero bueno, suerte, suerte que decidimos que transmitirlo directamente con Raúl, ¿no? Así que bueno, yo algunas cositas estuve escuchando la transmisión, así que muy interesante, pero no les quiero cortar el hilo, ¿sí? Así que adelante. Solamente quería agradecerle enormemente porque haya compartido este tiempo y su conocimiento con todos nosotros. muchas gracias por la invitación. Siga. Bien, me parece interesante. Esto, Manu Ginóbili, que hace toda una campaña, está, ¿no es cierto?, en las redes muy activo con el tema este del anillo Oura y cómo, digamos, el sueño o la supresión del mismo, digamos, nos genera un cerebro y después un cuerpo menos saludable. ¿Cómo es esto, digamos, el tema de la falta de sueño, la supresión del sueño? ¿Cómo afecta esto a un cerebro saludable? La supresión es devastador. De hecho, una semana sin dormir nos altera cognitivamente y psiquiátricamente enormemente, a veces sin retorno. Pero básicamente lo que sucede es que cuando nosotros nos vamos a dormir, la mayoría de las personas cree que el cerebro se apaga, porque descansa.
La realidad es que es el momento más activo del cerebro, incluso en cuanto a gasto metabólico se refiere, porque el sueño es una función activamente manejada por el cerebro, en la que transita por diferentes etapas, entre ellas la etapa que lleva a la relajación muscular. Cuando se produce esa relajación muscular, que es previo al ingreso de la etapa REM, esa relajación muscular muchas veces produce desplazamiento de la mandíbula y obstrucción de la vía aérea. Esa obstrucción de la vía aérea, desde el punto de vista científico, eso se llama apneas o hipoapneas, produce una dificultad respiratoria que trae aparejado un déficit de oxígeno. En algunas circunstancias, esas apneas son tan profundas que llega a tener una presión parcial de oxígeno en sangre de 80, cuando lo normal es 95, 98. Sí. Si cualquiera de nosotros intentáramos haciendo una respiración profunda como si fuéramos a hacer buceo y mantener nuestra apnea conscientemente, de manera tal que el nivel de oxígeno en sangre llegue a 80, nunca lo podríamos hacer porque nos forzaría a hacer una respiración forzada. Pero cuando estamos durmiendo, la obstrucción de la vía aérea es tan insignificativa en algunos casos que provoca ese déficit de oxígeno que claramente es compensado por un mayor gasto cardíaco y aumenta la presión pulmonar. Y esas son las consecuencias no vistas del mal dormir en cuanto a la repercusión cardiopulmonar. Y a nivel cerebral, la hipoxia produce daño neuronal, obviamente. Y la supresión del sueño trae aparejado una serie de complicaciones en cadena, porque en la etapa REM del sueño, como les había dicho antes, se liberan fundamentalmente una hormona que es la somatotrofina. Es aquella hormona que nos permite recambiar todas las células del cuerpo. Nuestro cuerpo, a pesar de mantener una identidad, nuestra cara no cambia, no nos ponemos más pelados o menos pelados de un día para el otro, pero nuestras células sí se cambian continuamente. Nuestras células musculares, nuestras células del sistema musculoesquelético, los huesos, se cambian las células de la sangre, se reparan las células del hígado, se mudan las células de la piel, se mudan las células del epitelio gastrointestinal, y hay muchas neuronas en determinadas áreas del cerebro que también se recambian cada 20, 30 días. La supresión crónica del sueño o las apneas sostenidas en el tiempo, más allá de provocar microinfartos cerebrales, trae la cancelación de estos mecanismos de reproducción y de recambio celular, y en lo cognitivo específicamente va a traer alteraciones en la memoria a corto plazo inicialmente y luego en las memorias estructuradas. Perfecto. Bueno, acá Roberto Elizalde Sastre dice que a partir de los 40 años, adicional a una dieta balanceada, ¿qué suplementos son necesarios para influir correctamente para la producción y procesos de neurotransmisores y otras sustancias que requiere nuestro cerebro para funcionar de manera óptima? Ahí tenemos la pregunta. En cuanto, si nosotros tenemos una dieta balanceada en cuanto a tener, no somos veganos extremos, ni tenemos una dieta hipercalórica, tanto lo hipercalórico como el veganismo extremo nos enfrenta a déficit de aminoácidos esenciales y ácidos grasos esenciales. Otro, de alguna manera, el cuerpo humano es capaz de manejarlo. Si se quiere, también es muy necesario el aporte de lo que se llaman micronutrientes, como el selenio, el cobre, el zinc, el manganeso, magnesio, más allá del sodio, potasio, cloro. Sí, los micronutrientes son aquellos que hacen que los procesos enzimáticos, aquellos donde intervienen proteínas, son enzimas que ayudan y facilitan reacciones químicas,
muchas veces esas enzimas, para operar en su rol metabólico adecuado, en tiempo y forma, requieren de estos micronutrientes. Entonces, si uno quisiera incorporar esos micronutrientes a una dieta en donde haya contemplado alimentos que contengan los aminoácidos esenciales y lípidos que contengan los ácidos grasos esenciales, más complemento de las vitaminas, sobre todo la vitamina D. Antes la vitamina D siempre se la llamó como vitamina porque no la produce nuestro cuerpo, pero hoy a su vez a la vitamina D le han encontrado una serie de características biológicas funcionales que le han asignado el rol de hormona. No puede ser una hormona porque no la produce el cuerpo, sigue siendo una vitamina porque requiere su incorporación, pero interviene en procesos metabólicos de reparación neuronal, con lo cual no solo contribuye al mantenimiento de nuestro esqueleto, sino tiene un rol mucho más importante como antioxidante a nivel cerebral. Wow, bueno, vitamina B, qué fantástico. Ahí pregunta Néstor, no sé si ¿querés hacer la pregunta directo, Néstor, o la hago yo? Ahí está medio la imagen. A ver, Vamos. Silicon Valley están muy de moda los no tropics. No estoy. No tropics. Ah, los no trópicos, sí. Sí, sí. Los no trópicos, sí. Hay periodos que están más de moda que otros. Tienen su efecto. De hecho, yo los uso, pero no por las modas, sino hace más o menos unos 30 años que los uso. Y tienen un efecto normalizador de ciertos metabolismos oxidativos cerebrales para evitar la degradación neuronal. Así que son buenos. Y no tengo acciones Buenísimo. en ningún laboratorio que comercialice. Ah, bueno, no, bueno. Bueno, Declaración de intereses. vamos al capítulo aprendizaje, ¿sí? A ver, ¿qué cosas nos decís o nos podés recomendar? Claves para aprender cosas nuevas, digamos, cuando pasamos, digamos, los 60 años, cuando empezamos ya a vivir esta nueva etapa linda de la vida, digamos, en la cual podemos apreciar las cosas mejor. Y a veces, bueno, esto tiene la otra contraparte, ¿no? Que no llegamos con la salud que queremos. Bueno, ¿Cómo podemos aprender? Bueno, una de las cosas básicas es tratar de encontrar un tema que querramos aprender o desafiarnos. Si nosotros queremos estudiar sobre lo que toda la vida estudiamos, como hace poco lo oía a Facu Manes decir, si a mí me ven leyendo un artículo de neurociencias en un viaje de avión, todos van a decir está estudiando. Y la realidad es que no estudia nada, simplemente está repasando o recordando algo que tiene que ya saberlo. Pero cuando nosotros hablamos de estudiar, es entrar en un campo de conocimiento que no usamos habitualmente, no conocemos. O sea, puedo estudiar tocar el saxo, porque nunca logré tocar un saxo. O puedo estudiar tocar el piano, porque no logro armonía moviendo las teclas. O aprender alguna otra saber específico. Pero fundamentalmente, cuando para adquirir ese saber hay que leer, porque ese es uno de los métodos más tradicionales de abordar o acceder al conocimiento, la lectura de libros especializados, esa lectura tiene que tener algunas claves. Y los americanos la clave la nombran como SQ y 3 Rs. Y eso la SQ3R quiere decir, primero que tenés que tener una fuente, el survey, para la primera S, que es la que voy a encarar mi estudio. Leyendo el índice de los temas que aborda un determinado libro, yo debo hacer la Q, la question. ¿Qué temas o qué dudas tengo sobre este cuestionario o sobre este listado de temas que trata este libro? Yo tengo el índice, la fuente y las preguntas que le hago a esa fuente. ¿Y cómo voy a tener respuestas? Primero,
La primera R es read, leer. Lo leo teniendo presente cuáles fueron las preguntas que me generó leer el índice del libro. Cuando estoy leyendo o termino de leer el libro, lo que tengo que tratar de hacer es repetir eso o contárselo a alguien. Relate, se llama, o recite. Y finalmente, cuando habiéndole podido contar lo que estuve leyendo a un tercero, a mí me van a haber generado dudas respecto de lo que leí, si hay algo que no me acuerdo y que cuando lo quiero repetir no puedo porque hay conceptos que no me quedaron claros. Entonces ahí viene la tercera R, que es review, revisar lo que ya leí. Entonces, primero, cuestionar, buscar la fuente, cuestionar la fuente, leer sobre esa fuente las preguntas que yo quiero resolverme, luego poder contárselo a alguien, recitárselo a alguien, el aprendizaje mío, y finalmente, sobre lo que conté y lo que leí, las dudas, volverlas a ver. Si no esa regla, ese QR sobre cada nuevo texto que quiero, que me desafío a aprender, mantengo activo todo mi cerebro, todas las áreas del cerebro involucradas, voy a poder lograr el aprendizaje y ese aprendizaje va a modificar algo en mi sistema neuronal para que o cambie una conducta, o cambie una manera de ser, o cambie una manera de responder. Bueno, qué buen tip, impresionante. Ahí estamos, ¿no? ¿Cómo influye? Yo sé que ahí estás, digamos, trabajando con tu esposa, con Marta, ¿sí? Con una artista notable, y estás trabajando algo nuevo que está... mucho más grande que la que vamos a tener nosotros. Básicamente, cuando nosotros apreciamos el arte, o cuando alguien tiene el don para hacer arte, está usando gran parte del repertorio neuronal del cerebro. Imagínense que para ver, si nosotros nos ponemos frente a cualquier obra de arte y la analizamos primero desde lo emocional, me gusta o no me gusta, me rechaza o no me rechaza. Eso es la primera. Tengo a priori un acercamiento a una obra solo por la impresión emocional que me causa. Claro. Pero si la sigo mirando, intento interpretarla como si fuera un lenguaje, empiezo a ver los colores, la armonía de los colores o la disarmonía, el balance de la obra, si está igual de arriba que de abajo, en las puntas tiene colores que fugan o no fugan, si tiene perspectiva, más allá de la temática de la obra. Pero para apreciar eso, los colores, las formas, los contrastes, yo necesito trabajar con diferentes áreas del cerebro. Así como el artista cuando lo está haciendo, está imaginando, está viendo, está proyectando, está tomando su tiempo y volviendo sobre su trabajo para apreciar, borrar, cambiar, resaltar detalles de la obra, nosotros tenemos que tratar de hacer ese esfuerzo frente a esa obra que nos conmueve, sobre todo aquella que nos promueva alguna emoción positiva, ¿no? La que nos genera rechazo, déjenla y sigan con la otra. Pero claro, siempre hay una obra que nos atrapa, nos llama por el color, la forma, la imagen, el contenido, el lenguaje, el mensaje, algo. Traten de hacer ese juego intelectual porque ahí están actuando el lóbulo occipital para ver, el lóbulo parietal para ver los espacios, el lóbulo temporal para interpretar la lógica de esa obra y el lóbulo frontal para generar una valoración emocional y una valoración ética, incluso si se quiere, y del momento, de interpretar el momento. Y eso a su vez nos deja una huella cuando queremos evocar
un viaje, si fuimos a ver arte y estuvimos en una galería de arte y vimos Claro, eso, a partir de evocar eso que vimos en una galería de arte, vamos a poder recordar el lugar, la temperatura, si era de día, si era de noche, con quién estábamos, por qué estábamos y qué época de nuestra vida sucedió eso. Y todos esos tal cual. recuerdos afines Sí, a sí. una obra de arte mueven a Claro. todo el cerebro. Entonces, eso, como la fotografía, como la danza, ir a ver danza, ir a ver arte, ir a ver una exposición de fotografía, ir a oír música en un concierto, en un anfiteatro específico para música, son todas cuestiones que a la estimulación cognitiva está lo emocional y lo situacional. Y eso es Claro. lo que hace que el cerebro no solo sea cerebro, sino mente, porque está todo nuestro cuerpo involucrado en ese proceso, desde nuestro tubo digestivo hasta nuestro corazón. Uy, impresionante. Bueno, estamos llegando al fin de nuestro programa y generalmente hacemos como una síntesis, una conclusión ¿no? de los puntos salientes o tu mensaje, tu mensaje final. Muchas gracias por esta última entrega, digamos, al tema de la relación con el arte, un anticipo de la charla que van a tener ¿dónde lo van a tener? ¿En Instagram? En Instagram el 20 de la semana que viene, el jueves 20 de agosto, 20 a de las agosto en Instagram, en el 18. perfil de Marta Díez o Marta, de Marta 10 Art. Marta Díez Art, perfecto. Después me lo Perfecto. pasás y yo lo publico acá, me parece Bueno, interesante para los que quieran seguir con esta relación que es fantástica. ¿Cuáles serían tus recomendaciones finales, digamos, un mensaje, digamos, para nuestros oyentes y participantes, digamos, de cómo crear un cerebro saludable? básicamente serían algunos puntos como manejar las emociones, manejar el estrés, tener en cuenta que tenemos que tener emociones positivas, tenemos que analizar la realidad, pero recrearla en nosotros, no en nuestro pasado, ni cómo va a ser en el futuro y vivirlo hoy, sino en nuestra realidad, en nuestro medio familiar, en nuestro medio social. Esa es la interpretación de la realidad. Después, tener vínculos emocionales, vínculos sociales, amistades positivas que sean de raigambre emocional, vincular sobre una base de certezas emocionales y de hechos. Y la otra, hacer ejercicio, creo que es una de las claves fundamentales para nuestro cerebro saludable, mantener una rutina diaria de actividad física, de una hora diaria aeróbica, tener una adecuada dieta en donde se contemple el adecuado balance calórico, pero a su vez de composición de los distintos nutrientes y los micronutrientes, y fundamentalmente un capítulo que es importantísimo, tener un adecuado régimen de sueño, y todos aquellos que de alguna manera perciban que no están durmiendo adecuadamente, hagan las consultas con los especialistas pertinentes, porque cuanto antes podamos interpretar si las dificultades para descansar y tener un sueño reparador y levantarse vital y vigoroso al día siguiente, que eso es lo esperable, eso es lo que le sucede a un chico que se fue a dormir cansado a la noche y se levanta y sale, y todos los chiquitos los vemos corriendo a las 6 de la mañana, 7, y que a veces incluso nos torturan, pero Nos bueno, tortura. eso habla de que ha tenido un sueño reparador, que pasó por todas las Claro. etapas, liberó sus hormonas y tiene energía vital para activarse en el nuevo día. La otra cosa es respetar el horario de sueño. Nuestra biología es para dormirnos cuando se apaga el sol, no cuando se encienden las luces que artificialmente prolongan la vigilia, y sobre todo todos estos debates políticos en donde se pelean encarnizadamente, o los noticiosos que vuelcan sangre por las pantallas. Eso en los países más desarrollados del planeta no suceden de noche. En general, en los países nórdicos de Europa
a partir de las 3 de la tarde solo hay noticias si contribuyen a evitar un accidente a la población que radica en la zona de influencia de esa radio o televisión. Pero si no, no hay debate político, no hay debate económico, no hay ese tipo de cosas. Primero porque la población general no está llamada al debate, y segundo, que de nada sirve saber cuántos fueron asesinados por los ladrones o cuántos murieron por el COVID, porque en realidad sobre eso cada uno no puede hacer nada. Sí podemos, específicamente en lo de COVID, ser responsables de nuestro cuidado personal y del cuidado del prójimo que está frente a nosotros. Eso es medidas positivas para encarar esta situación real que nos está tocando vivir, pero fundamentalmente con vistas a futuro, tener una mente positiva y que tenga alegría de vivir, que haya motivos para vivir, siendo la música, el arte, el baile, las relaciones con amigos, grupos o pertenencias, grupos de pertenencia, grupos de afinidad, en donde haya debate de ideas, no debate de ideología, debate de ideas positivas son las claves. Claro. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Alejandro. La verdad que bueno, fue un programa extraordinario, como algunos de nuestros amigos acá nos cuentan. Nos agradecen por la conexión, por haber estado, digamos, o ser protagonistas de una jornada estupenda. Y la verdad que bueno, que te agradezco como siempre, como se habrán dado cuenta, Alejandro, el doctor Caride, en realidad acá, más allá de la neurología, es un médico, un doctor que, digamos, es más holístico, más, digamos, abarca todo el sentido del ser, y realmente le ha encontrado, desde mi punto de vista, le ha encontrado solución a muchos problemas de amigos y de familiares y de gente que conozco que, bueno, digamos, casi esperábamos un milagro. Y bueno, ahí se produjo, digamos, con la sapiencia, la generosidad, la atención realmente empática que tenés, es increíble. Y bueno, creo que se tradujo acá en este reportaje de toda tu humanidad. Así que te agradezco mucho tu bonomía y te agradezco mucho la generosidad con la cual compartiste con nuestra audiencia esto que es cómo tener un cerebro saludable. Nosotros que hablamos de ideas nuevas, de futuros, de... Bueno, todas estas cosas, sin ese cerebro saludable, no vamos a llegar de la forma que queremos. Bueno, así que muchísimas gracias. Muy les amable. Agradezco enormemente. Como condujiste el programa, realmente me has hecho sentir muy a gusto y muy en casa. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, les cuento un poco acá, no puedo pasar lo que viene, pero tenemos unos programas extraordinarios para este próximo viernes. Vamos a estar, digamos, ahí aparece acá un show, a ver, una pregunta, un debate de ideas y no de ideologías, qué interesante, muchas gracias por compartir toda esa experiencia y conocimientos, dice Paulina de la Torre González. Cierto, me parece que esto es dejar de hacerse esto, ¿no?, tanto problema, y empezar a ocuparse realmente de nuestro metro cuadrado, de nuestro espacio, de nuestro cerebro, que bueno, ahí tenemos, digamos, nuestra gran oportunidad para entrar en ese futuro que todos queremos. Muchísimas gracias, Alejandro, gracias a la audiencia, y bueno, los esperamos el próximo viernes de nuevo en la nueva realidad, en la nueva normalidad, que vamos a empezar a trabajar otros temas que nos entran dentro del futuro. Este es a recontra esencial, yo creo que va a haber una segunda parte, te voy a invitar. Quizás hablamos con Marta también del tema del arte, que me encanta. Así que muchísimas gracias, muchas gracias, nos estamos viendo próximo viernes a las 18 horas Argentina, 16 horas de México, y bueno, 15 horas en el resto de Latinoamérica. Muchas gracias. Chau, chau, chau. Chau, chau.